Hola, 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 ¿me escuchan? Hola Bruno, sí te escucho. Sí, se ¿Qué tal? escucha. ¿Cómo estás? Sí, profe, se escucha. Bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Recuerdan que teníamos previsto abordar una actividad de formación práctica, que es la número 5 y está referida a bienes de uso. ¿Cuántos de ustedes pudieron resolverlo? Vamos a empezar averiguando qué pudieron hacer. ¿Cuántos plantearon la actividad? ¿Ni uno solo? ¿Nadie? La mayoría, una parte importante de ustedes aprobaron el parcial, sí, así que no pueden decir que estaban estudiando para el repertorio, ¿no? Que este fin de semana largo no lo pudieron usar para ponerse al día. ¿Nadie pudo resolverlo? Qué silencio. Bueno, vamos a comentarlo. No se los voy a resolver porque no trajeron nada hecho, pero vamos a compartir el enunciado y vamos a comentar cuál era la tarea, cuál era la secuencia de pasos o por el procedimiento que nosotros por ahí esperábamos que ustedes siguieran para armar la propuesta, ¿no?, de solución a esta actividad. Bueno, vamos a leer el enunciado. Nosotros siempre partimos de una situación porque esto es una actividad de formación práctica, no es un mero ejercicio. La idea es que ustedes se pongan en contexto, simulen, ¿sí?, una tarea que realizarían normalmente en el ejercicio de la profesión, y por lo tanto lo que ustedes de lo que van a disponer no es un ejercicio con todos los datos en el planteo, sino una serie de documentación o información con la que ustedes tienen que trabajar, tienen que saber a qué se refiere cada documento que reciben y bueno, y de qué forma deben usar la información que contienen para poder resolver, ¿sí?, la situación que les planteamos. Esta actividad de formación práctica número 5, como les decía, se refiere a bienes de uso y lo que nosotros pretendemos es que ustedes, a partir de toda la documentación, nos indiquen cuál es el valor por el que deberían incorporar un bien de uso en particular, que es el que se adquiere según las normas contables profesionales vigentes, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, el primer paso es ver, bueno, cuál es el propósito de esta actividad, ¿sí? ¿A qué apuntamos? ¿Qué necesitamos que ustedes sepan? Entonces, ustedes sabrán que este tema ya lo vimos, lo abordamos en las clases teóricas, en las clases prácticas, no es, digamos, nada nuevo. Entonces, debemos acudir ya al bagaje de conocimientos que tenemos sobre bienes de uso y de ahí ir trayendo los conceptos y los procedimientos que aprendimos. ¿Qué tarea les encomienda, ¿sí?, la persona que les asigna esta actividad? Les dice que ustedes, como pasantes de un estudio contable, y digamos, ese es el rol que ustedes cumplen en esta actividad, les solicitan preparar los papeles de trabajo necesarios para determinar el valor de incorporación al patrimonio dice acá, del CAM La Hoya, que es una entidad o un organismo descentralizado de la administración pública de la provincia del Chubut. Les piden entonces que para esta adquisición que hace el organismo, ustedes registren más que registren, en realidad les piden que preparen los papeles de trabajo, es decir, que hagan todas las tareas, ¿sí?, que son preliminares y previas para poder luego así registrar la incorporación al activo de esta máquina, ¿sí? Se trata de una máquina pisanieve que se adquirió en Alemania.
Entonces tenemos la incorporación de un bien de uso que viene del exterior, ¿sí? Que ustedes están importando, están trayendo a la República Argentina. Y dice que esa incorporación o esos papeles de trabajo que ustedes confeccionen para incorporar luego esta maquinaria al patrimonio de este organismo, lo hagan en función de lo que determinan las normas contables profesionales argentinas vigentes. Nosotros nos vamos a manejar, ¿sí?, con RT 16 y 17. Además, deberán preparar los asientos contables para registrar la operación. Esa es la segunda tarea, ¿no? En su papel de trabajo, ustedes arman la minuta con los asientos que luego deben pasarse al libro diario. Acá hay una aclaración, dice que se indica que como el CAM, ¿sí?, la olla depende de Corfo, Chubut, que es un organismo descentralizado, debe tener en cuenta las siguientes normativas específicas. Este ejercicio lo preparó un ayudante hace unos años que trabajaba, ¿sí?, en esta entidad, en este organismo. Entonces, lo que él proponía es que, bueno, den cumplimiento, ¿sí?, a lo dispuesto por estas normas. Es una ley y un decreto que, digamos, sancionó la ley, por supuesto, la Cámara de Diputados de la provincia del Chubut, ¿sí?, y el decreto debe ser un decreto del Poder Ejecutivo, ¿sí?, de la provincia. Y les dice dónde pueden obtener esta información. Dice que la pueden buscar directamente en el digesto jurídico que está disponible en la página oficial o el sitio web de la provincia del Chubut, ¿sí? Les dice que para dar cumplimiento a lo solicitado, además cuentan con la siguiente información. Y les da un detalle de toda la documentación respaldatoria que se les entrega para que ustedes la revisen y en función de ella cumplan con la tarea. Les entregan, por un lado, una factura de compra, ¿sí?, de esta máquina pisanieves, una nota de despacho a plaza, ¿sí?, la copia de la digitalización del expediente, donde consta gravámenes por la importación, facturas y notas de crédito de un estudio aduanero, que es el que interviene en la operación, y el remito conformado por el organismo. Esa es toda la documentación que ustedes tienen disponible. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, ir compartiendo en nuestra pantalla cada uno de estos documentos, ¿sí?, para que ustedes los vayan viendo y me digan, bueno, para qué se supone que, o en qué, digamos, en qué parte de la tarea y con qué finalidad nosotros emplearíamos cada uno de estos documentos. El primer documento que voy a compartir con ustedes es una factura, ¿sí? Es una factura que, como ustedes pueden apreciar, está emitida en euros. El precio, ¿sí?, de la adquisición es de 155.000 euros. Y en las observaciones le dice que la máquina está equipada con un set de Combitrax, que no sé qué son, y varias otras partes más que son accesorios a la máquina, ¿sí? Son 155.000 euros. Y además, si ustedes observan, hay un segundo ítem que indica 16.400 euros y hace referencia a una cláusula, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles eran las cláusulas usuales que se presentaban cuando uno adquiría mercaderías en el exterior? Cualquiera le pido que active su micrófono y que Las aporte, ¿no? siglas se refiere, profesor, Sí, las siglas se refiere al costo seguro y flete, que es cuando llega al puerto de Madre. bien.
Es decir, que este bien, ¿sí? El costo que refleja la factura implica no solo el precio por la compra de la unidad, sino que además incluye los servicios de costo, bueno, el seguro, perdón, y el flete, puesto, ¿sí? El bien en el puerto de la ciudad de Puerto Madryn, ¿sí? Sí. Ese es el puerto de destino del bien. Esto totaliza unos 171.400 euros. Bien. Bueno, entonces ya sabemos que el precio de esta maquinaria, de esta máquina, está expresado en euros, sabemos la cantidad, conocemos qué cláusula pactaron, ¿sí? En función de esa cláusula, qué costos estarían, ¿sí?, cubiertos con el pago de estos 171.400 euros. Y deberíamos saber algo más. ¿Ustedes se preguntarían alguna otra cosa respecto de esta compra? El tipo de cambio al momento de la compra. El tipo de cambio al momento. Y si tenemos la moneda extranjera o no. Bueno, bien. ¿Les decimos algo respecto de si la poseen o no a la moneda extranjera? En el enunciado ustedes tienen algún... No, no Por dice ende nada. se toma como que no la tenemos. Se podría preguntar, averiguar qué ocurre en ese caso, en una situación real. Nosotros acá vamos a suponer que no la tenemos, ¿sí? Que debemos adquirir la moneda extranjera para con ella efectuar el pago, ¿sí?, de estos 171.400 euros. Entonces, ¿qué tipo de cambio nosotros deberíamos emplear para convertir estos euros a pesos? Tipo de cambio Vendedor. vendedor. ¿Por qué sería el vendedor en este caso? Porque tenemos que adquirir la moneda extranjera. Bien, sí. ¿Y eso qué implica? Ese tipo de cambio Sí. vendedor lo que va a estar reflejando que es el... El valor que el banco nos vende la moneda extranjera. Bien, ¿y eso sería para nosotros conceptualmente qué? La adquisición. Sí, el precio de adquisición, es decir, el costo, ¿no? El costo que nos demanda hacernos de cada unidad de moneda extranjera que necesitamos para poder cumplir con esta obligación que nosotros asumimos con este proveedor de pagarles estos 171.400 euros, ¿sí? Entonces, lo que estamos tratando de determinar nosotros, ¿sí?, al momento de incorporar este bien al activo, ¿qué es? Nosotros nos piden que determinemos, ¿sí?, por qué valor debemos incorporar, ¿sí?, esta máquina que es un pisanieve. ¿Cuál sería entonces el criterio que nosotros debemos seguir para determinar ese valor? Esto lo estudiamos nosotros como el primer tema que abordamos cuando analizamos cada uno de los rubros. ¿Cómo se determina el valor de incorporación al activo de estos bienes? De un bien de uso, en general, ¿no? Al valor de contado, profe, Más porque costos además, directos necesarios. claro, más todos los costos. Además, un bien de uso y los bienes de uso se registran al valor de costo, más todos los valores que debo pagar. Bueno, ahí me gusta un poco más. El criterio que nosotros empleamos para hacer la medición inicial, ¿sí?, que en este caso es en el momento de incorporar al activo, se realiza al costo, ¿sí? Costo entendido como ¿qué? Sacrificio económico necesario, ¿no?, para disponer de esta maquinaria. Entonces, lo que tenemos acá es el precio de compra, que eso es Y uno se de los evalúa elementos, de manera... ¿no? Se me corta, Norma, escucho por ahí. Es el primer ítem que nosotros
tenemos acá, que es el precio de compra. Y como bien dijeron ahí, este precio de compra debe reflejar un precio de compra de contado, ¿sí? Sí. Acá no hay ninguna referencia a la financiación, ¿sí? de esta incorporación. Por lo tanto, tomamos que estos 171.400 euros reflejan el precio que debe pagarse por su adquisición al contado. Entonces, si ustedes tuviesen que armar su papel de trabajo, ¿cómo lo armarían? ¿Alguien quiere compartir su pantalla e ir armando el papel de trabajo? ¿Alguien se anima a ir armando el papel y después lo comparte con todos? Es armar un archivo, papel de trabajo digital, ¿sí? Me refiero a alguna hoja de cálculo donde nosotros vamos plasmando todos los datos que necesitamos como para determinar este valor, esta incorporación. Somos 35 los que estamos conectados, ya hay 33. Le pido a alguno, ¿sí?, que se anime, que por favor abra el Excel y comparta la pantalla y vaya tipeando lo que sería el papel de trabajo. ¿Cuántos voluntarios? ¿Qué hacemos, María del Carmen? ¿Elegimos uno de la lista? Y vamos a tener que elegir uno por uno, me parece, porque hoy están calladitos. Nadie se desespera Nadie por quiere participar. abrirse. Bueno, Podemos poner el, profe, puedo, a ver si me sí. sale, compartir. Bueno, así que es un poco más dinámico y participativo. Sí. Hay que abrir el archivo, ir a compartir, que es el botón verde que te aparece con una flecha hacia arriba. Están todos habilitados para compartir sus pantallas. Comparte una hoja de cálculo y ahí vamos. No deja, profe, compartir pantalla. Sí, Yo me voy a dice dejar, no puede compartir. yo voy a dejar de compartir. A ver. Ahora. Yo dejé de compartir. ¿Pueden? Ahí. Perfecto. Bien. ¿Podría maximizarlo? ¿O está maximizado? Para ver la No. pantalla completa, ¿no? Bueno, está perfecto. Bien. Bueno, ¿Está ahí? entonces, No. sí, sí, se ve. Entonces, ¿qué indicarían? ¿Qué datos ustedes colocarían en su papel de trabajo? Todos pueden participar, ¿sí? No es que esto lo va a hacer norma, no es de norma exclusivamente, es de todos, ¿sí? Entonces, ¿no les parece que Los podríamos precios que identificar? aparecen en la factura de compra, los 155.000 euros y los 16.400 de la cláusula CIF. Bien, bueno. Lo que deberíamos hacer para que el papel de trabajo quede, digamos, prolijo y presentable es ponerle un título, identificar cuál es el bien, ¿sí?, cuya medición estamos realizando, pero eso después lo completas, ¿no? Yo le estoy diciendo que por ahí debo darle alguna estructura, ¿sí? Tiene que tener Sí. una fecha, la fecha en la que nosotros preparamos ese papel de trabajo, y después lo que necesitamos hacer es sí, ir volcando para cada uno de los documentos de respaldo sus datos, ¿sí?, de forma completa, ¿no? Entonces, ustedes me dicen, bueno, primer elemento o documento con el que estoy trabajando es una factura.
Bueno, tengo que identificar esa factura, ¿sí? Que es factura, número tal, de tal fecha, ¿sí? Ponemos el importe, como ahí consignó Norma, 155.000, que está bien, es perfecto eso. Pero ese es uno de los ítems, ¿no? Perfecto. Factura, número, completamos el importe. Ahí identificó la moneda, está bien. La moneda por ahí pueden identificarla en la columna o bien incorporar una columna con la indicación del tipo de moneda, ¿sí? Bien. Ahora, eso está expresado, dijimos, en euros. Lo tenemos que convertir, me dijeron ustedes, al tipo de cambio vendedor. ¿De dónde obtengo ese tipo de cambio? ¿Lo tienen? Deberíamos buscarlo porque Bien, deberían buscarlo, ¿no? ¿Lo pueden sí, encontrar en internet? se puede. Bien. ¿En dónde lo buscarían? Hay muchas referencias, hay servicios eh, a los que los profesionales nos suscribimos y nos brindan un montón de herramientas, donde entre las tantas herramientas que existen, hay un historial de todos los tipos de cambio, ¿no? Comprador y vendedor. Ustedes, yo les aconsejo que lo busquen en la página del Banco Nación Argentina, tienen un historial, ¿sí? De cotizaciones. Bien, acá Marcos nos dice que lo busca ahí. Perfecto. Entonces, nosotros deberíamos buscar el tipo de cambio de qué momento. ¿De qué fecha? De abril del 2021. ¿De abril? Del 29 de abril. Bien, de un día en particular, que fue el día en el que se incorporó, ¿sí? Esto se compró el 29 de abril. Entonces tengo que ir y buscar el tipo de cambio vendedor, ¿sí? ¿Para qué moneda? Para el euro de esa fecha. Entonces, ¿alguien lo buscó? ¿Ingresó y nos puede decir? Norma, fíjate que pusiste un 0 de más en el importe y, y el dato de fecha usalo como una columna más en el cuadro porque lo vas a necesitar para otros datos también. Exacto. Bien, gracias. Esto que tiene que ver con armar el papel de trabajo no es una cuestión menor, ¿sí? En realidad ahí sería el título fecha, es el que deberíamos poner, por lo general yo lo pondría en la columna A, fecha, tipo de comprobante, importe, tipo de Acá, moneda. Claro, en realidad todos los cuadros, todas las matrices que ustedes armen, tienen que llevar en su primer fila el título. El título sería fecha, comprobante, ¿sí? Si quieren poner ahí la descripción o acá, ponerlo en otro donde lado, dice, el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio es conveniente explicitarlo, es decir, mostrarlo en una celda. Por lo tanto, no, ese sería el precio, ¿no? El precio es ahí Norma usted indicó el precio, bien, precio. Bueno, el precio de contado. Después, en una columna, debería indicar qué cosa. El tipo de cambio, o ujú, póngale moneda. ¿Por qué no la titula moneda mejor? En lugar donde dice pesos, póngale moneda. Moneda, ponga el símbolo de moneda, o escriba euro, si quiere ahí, para saber que esos 155.000, no. En la fila 9, columna D, moneda, euro, para saber que, porque no todos los importes, ¿sí? Van a estar expresados en la misma moneda. Ustedes saben que algunos costos van a estar nominados en moneda extranjera y otros en los que van a incurrir, ¿sí? Cuando en este proceso, ¿no?, de incorporación del activo pueden estar en pesos
o bien en otra moneda que no sean euros, pueden estar en dólares, ¿sí? Entonces, siempre explicitar la moneda en la que está expresado, ¿sí?, el precio es útil. Entonces, debajo de donde dice moneda, ahí debería poner euro, ¿sí? El tipo de cambio, debería poner al lado de moneda tipo de cambio. Cuando la moneda sea pesos, el tipo de cambio que ustedes pueden consignar es 1, ¿sí? Entonces multiplicamos por la unidad, entonces no alteramos el valor. El tipo de cambio, en este caso no, en este caso 1 no puede ser, ¿por qué? Porque estamos trabajando con euros, ¿no? ¿Cuál es el tipo de 200. cambio a esa fecha? ¿Cuál es el tipo de cambio que debemos emplear a esa fecha? ¿Alguien lo buscó? Yo tenía de ahora, pero es de 255,23. Claro, pero deberíamos buscar el del 29 de abril, ¿sí? Marco ¿Alguien lo subió buscó? la foto acá y ¿Al chat? aparecía. Sí, Ah, perfecto. Bueno, creo que tipo de sí. cambio vendedor, bueno, 114 pesos, ¿sí? Ah, 114. Para esa fecha, 114 pesos. Bien, bárbaro. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar precio por cantidad en la columna F, como para tener la referencia, ¿sí?, de la conversión a pesos de ese precio que está expresado en euros. Bien, Ahí. ese sería el importe en pesos, ¿no? Bien. Ese es el único ítem, ¿sí?, que nos facturaron. No, hay. Ahora no Faltan Bueno, los tengo. 16.400 pesos. bien. Norma, Sí, fíjate ahí 16.400. perdón, fíjate en la fórmula que cargaste, que vos tenés sí, que indicarle que multiplique una casilla por otra casilla. No le pongas el importe porque si te equivocaste o querés cambiar el tipo de cambio para ver cómo varió el precio o algo, sí, sí. usás otro importe y te lo toma en la casilla. Ahí sería. Exacto. Ahora sí. Ah, Perfecto. Siempre tiene que haber referencias, ¿sí? sí, En las sí. fórmulas usen los datos, como les decía María del Carmen, siempre los datos que están, si uno se equivocó en el tipo de cambio, lo modifica, automáticamente los importes ya se modifican, ¿sí? Uno no tiene que hacer tanto trabajo de modificar datos eh, que ya estamos explicitando. La idea de explicitarlo justamente es para eso. Bueno, ¿qué otro ítem tenían? Los costos, ¿sí?, de seguro y flete, ¿no? En la misma factura, que ascendían a ¿cuánto? 16.400, ¿sí? Entonces debería agregar los 16.400, Que que también es también en son euro. exactamente. Bueno, nuevamente, ahora lo que pueden hacer es arrastrar, si quieren, la Ah, fórmula que está claro. en la fila F9, ¿sí? Lo arrastran hacia abajo y ya no es que cada vez que tienen que hacer un producto, pueden arrastrar hacia abajo, ¿sí? Es decir, continuar varias filas más, entonces de esa forma ya directamente me olvido de hacer el producto, ¿sí? Sí. Si No Norma, puedo si volver yo... al archivo para ver las facturas y los importes, así No, que, no importa, nosotros lo indicamos. Lo que bueno, sí debería hacer es arrastrar, ¿sí?, esa fórmula que está en la fila, exacto, ahí, hacia abajo, varios sí, casilleros más abajo. no, No, ahí. para arrastrar se marca la celda y vio que exactamente en ese borde, ahora arrástrelo hacia abajo. Ah, ahí está. Bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Faltaría la Sí. fecha y esos serían los primeros dos elementos que nosotros tenemos que considerar.
¿Son los únicos? No había más. Bien. Vamos a seguir revisando la documentación que nos entregaron, ¿sí? Ahora, Norma, le pido Sí, que deje de compartir. Hay un botón bien. rojo que les dice stop. Así puedo compartir el resto de la documentación. Después regresamos. Ahí Gracias. está. Bueno, Ahora lo que voy a hacer es compartir con ustedes lo que es el remito. El remito el remito, no. El remito estaba acá. Bueno. ¿Qué documenta el remito? yo lo ¿Cuándo que veo... emitimos? ¿Ustedes ven el remito ahora? ¿Sí? Bien, el remito. ¿Para ¿Cuál qué se usa envía este el documento? producto? ¿Cómo? ¿Cuál bien? No escuché. ¿Me podés repetir, por favor? Un poco más alto. Con la tradición de la casa, cuando lo recibe, El remito es un documento que emite quién. Y acompaña, ¿qué cosa? Acompaña la factura acompaña la de... factura. No. Acompaña el bien, ¿sí? Documenta el traslado, ¿sí? En este caso, de la mercadería o para nosotros sería el bien de uso, ¿sí? Y la Acompaña, emite ¿sí? el vendedor. Durante el viaje y una vez que llega a su destino, tiene que ser conformada, ¿sí? Por quien la recibe. Conformada siempre y cuando sea el bien, el bien recibido, lo que nosotros estamos esperando, lo que adquirimos, y en la medida en que no presente ningún defecto, al menos visible, del que se pueda dejar constancia en el mismo remito, ¿sí? Entonces, cuando ustedes firman el remito prestando la conformidad, lo que están diciendo es que recibieron, ¿sí?, ese bien, y si no indicaron nada en el remito, que estaba en las condiciones en las que ustedes lo esperaban. Por lo tanto, en este caso, vemos que el remito lo recibió el señor, perdón, el bien lo recibió el señor Diego Alonso, que prestó conformidad, ¿sí? Y esto no indicó la fecha, ¿sí? Realmente se indica la fecha. Hay una fecha de emisión del remito, pero la fecha en la que se recibe puede ser otra, ¿sí? Sobre todo cuando son bienes que deben recorrer largas distancias hasta su entrega, ¿no? Pero bueno, este es un remito. Tenemos el remito, vamos a seguir viendo documentación, el despacho a plaza, se los voy a compartir. Esto lo emitió el estudio aduanero el 10 de mayo del 2021 y lo que les dice a ustedes es que se dirige a ustedes para informarles que el día de ayer, 9 de mayo, se procedió en el puerto de origen al embarque de los containers con la máquina pisanieve importada a su nombre, que en este caso es de la entidad, bajo la cláusula CIF, con destino final la aduana de la ciudad de Puerto Madryn. Asimismo, tal cual lo convenido oportunamente, nuestro estudio procederá a facturar el flete nacional y todos los gastos que sean necesarios para poner el bien importado en el Cerro La Hoya, luego de liberar la importación, ¿sí? Entonces, este estudio, que es nuestro intermediario en la República Argentina, nos está comunicando, ¿sí?, que el bien se cargó en el puerto de origen, ¿sí? ¿Cuál es la cláusula, ¿sí?, pactada, que en este caso es CIF? ¿Cuál es el destino, el puerto de destino, que es el puerto de Madryn? Y además nos dice que nos van a facturar ellos todos los costos que son necesarios, ¿sí?, para poner el bien en el Cerro La Hoya, ¿sí? Eso es lo que nos comunica.
es toda información que a nosotros nos va a servir. Ahí dejé de compartir, les pido un segundito que voy a abrir otro documento. Bueno, está el legajo de la operación. Si puedo compartirlo. A ver. Bueno, acá tenemos otro documento, ¿sí? En el que ustedes van a constatar, ¿sí? Algunos cargos, ¿sí?, que están detallados en el documento y que tienen que ver con los derechos de importación, ¿sí?, que se debieron afrontar en el puerto de destino, esto es en la República Argentina, ¿sí? Multas también, el monto que le cobraron por la estadía, que era de $500, una multa que en este caso infiero que es por la destinación fuera de término, ¿sí? Es decir, ustedes se demoraron, ¿sí?, en realizar los trámites y por ese motivo les cobraron una multa. Les cobran el IVA, ¿sí?, y les cobran un arancel. Bueno, estos son todos costos que ustedes debieron afrontar para poder hacer el despacho a plaza, ¿sí?, del bien importado. Díganme ustedes, ¿sí?, ¿qué hacemos con esto? Ahí está cobrando todo en dólares. Hay que Bueno, ver bien. qué costos son necesarios para la incorporación del bien. Los derechos de importación fueron liquidados en otra moneda, eso es lo que ustedes advierten en primer lugar, ¿no? Más allá Sí. que la operación se haya pactado en euros, la del precio original, todos estos costos, o no, ustedes me dirán, son costos, sí, si son necesarios o no, fueron cobrados en dólares, ¿sí? Son 96.315,12. ¿Qué hacemos con eso? Norma, si quiere compartir su pantalla, yo lo que voy a hacer es dejo de compartir y ahí Norma va a continuar con el papel de trabajo. ¿Qué hacemos con todos esos ítems que nos detallan? Esos ítems, ¿sí?, que aparecían ahí detallados son los que nos cobra la aduana de la República Argentina y que debemos pagar de forma previa para que estos bienes puedan ser retirados de la aduana, ¿sí? ¿Qué hacemos con todos esos costos? No estamos viendo el archivo Excel, Norma. Ah, ¿cómo Debería es? compartir el archivo Excel. Ahí. ¿Qué hacemos Sí. sí, ¿qué hacemos con esos elementos? Bueno, ahí Norma cargó. ¿Qué hizo? Norma puso la fecha, ¿sí? Puso 96.315 con como multa, ¿sí? ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con eso? Con 12. No, porque habría que ir cargando cada valor porque la multa no se tiene que incorporar al valor del bien. Bueno, Claro, entonces, pero, acá tenemos Tenemos que poner el entonces, derecho de importación, después bien. cargar el monto de la estadía y montaje, creo que es. Bueno, frente entonces a esta alternativa, lo que acá propone es detallar, ¿no? agrego En diferentes... una No, columna no, más. no en columnas, sino en filas, ¿sí? Desagregar, ¿sí? Detallar
cada uno de los conceptos que están incorporados en ese documento. ¿Por qué? Porque no todos van a recibir, por lo que acabo de entender, el mismo tratamiento contable. Claro. Algunos, ¿sí?, van a ser considerados costos necesarios y otros no, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, pero la multa entonces no es por ese total. Sí, profe. Claro, la multa ascendía acá a 1908,37. ¿Sí? 1908,37. Y después Son todos los... dólares. Bueno, Sí. terminemos eso. El cambio. ¿Qué cambio van a usar? ¿La fecha es correcta? La fecha en la que se cobraron se debió afrontar los derechos de importación, las multas, ¿sí?, y demás. El 11 de junio del 2021. Bien. Entonces nosotros tendríamos que buscar el tipo de cambio. ¿Comprador o vendedor? Vendedor. Vendedor. Bien. Sí. ¿De qué moneda? De los dólares Sí. a esa fecha. Bien. ¿Alguien lo buscó? ¿Lo puede compartir? No. Bueno, ahí, a ver. Acá dice que es 100 pesos. Perfecto. Tipo de cambio vendedor del dólar, 100 pesos. Ok. Bueno, vamos a incorporar ahí los 100 pesos, Norma, en la celda F15. F15. Bueno, Creo que no 1100. le va a servir de mucho ese cuadro porque los cambios van a variar, ¿sí? Pero eh, puso 11, son 100 pesos, si mal no recuerdo. A ver, en el chat eran 100. 1100. No, 100. 110. No, Ah, 100. 100. 100. Bueno, a ver, ese monto está sumando, o sea, está en la misma columna que importe en pesos, ¿no? Entonces no. ¿Alguien se le Quería hacer otra ocurriría? columna. Bueno, podríamos poner todos los que son costos que no consideramos activables en otra columna, puede ser a la derecha, tranquilamente, ¿sí? A su derecha, Acá. ¿sí? Sí. Bien. Entonces, de esa forma, no, podríamos expresar en una columna todos aquellos costos que consideremos necesarios y en otra los que no, ¿sí? Importa en pesos, arriba le podremos poner costo necesario, costos, ¿sí?, o activables y los que no son activables. Entonces, ahí tenemos uno de los ítems. ¿Qué otros ítems deberían considerar? ¿Los derechos de importación consideran que son necesarios? Los derechos de importación, sí. Sí. ¿Son necesarios? Derechos de Sí, importación. son necesarios para poder tener el bien acá Bien. en nuestro país. Perfecto. Entonces serían 66.793,06 euros. 66.600. 793,06. El tipo de cambio es el mismo. La moneda es la misma. 14. 114, ¿no? ¿Euros era? No. El mismo tipo de cambio. Son dólares. Son todos dólares. Son 100. Ahí está. Son dólares 100. ¿Sí? Sí. ¿Qué otro ítem tenemos que considerar? Los costos que nos cobraron por la estadía, ¿sí?, de la máquina en la aduana. Son $500 más.
Y el arancel, otros $10, también, ¿sí?, serían necesarios. Entonces tenemos estos $510. ¿Qué pasa con el IVA? Eh, El IVA no se separa también. ¿Qué ocurre con el IVA? ¿Es un impuesto recuperable? ¿El arancel de cuánto era? $10. La idea es en la columna E ir indicando cuál es la moneda, ¿no? Para saber si... ¿qué pasa con el IVA? No corresponde, dice acá. ¿Cómo que no corresponde si me lo cobraron? Ustedes dicen que Es un la aduana impuesto me aplicó el recuperable, IVA. profe. ¿Cómo? Que es un impuesto recuperable. Bueno, ¿es un impuesto recuperable en qué caso? En el caso de que sean bienes para la venta. Más que ¿No? el tipo de bien, habría que ver cuál es la situación fiscal, ¿no? Frente a este impuesto de la entidad que está adquiriendo el bien. Si fuera responsable inscripto en IVA, ¿sí?, podríamos considerar en principio que es un impuesto recuperable. Ahora, nosotros no sabemos cuál es la situación de esta entidad, ¿sí? Yo les voy a decir que esta es una entidad exenta. En ese caso, ¿qué harían? Si es exenta, no la paga. No paga. No, No lo paga. No, sí. que sea exenta no No se significa que no incorpora. le vayan a cobrar el IVA, ¿sí? Significa que en los servicios que presta, ¿sí?, sus servicios no están alcanzados, pero los que presta, ¿sí?, no por los bienes que adquiere. O sea, ¿Y cuánto era el IVA? 27.103,69. En este caso, es exento en IVA y los servicios que preste no están grabados, pero exentos, ¿sí? En las compras de bienes y servicios, corresponde que si esa operación en particular está alcanzada por el impuesto, se lo liquiden y la entidad lo pague. Ahora bien, en ese caso sería un impuesto no recuperable y por lo tanto formaría parte del costo de incorporación, ¿sí? No. Hola. Hay un micrófono abierto, les pido que lo verifiquen Sí. quién lo tiene abierto y lo cierren, por favor. Gracias. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Le pido, Norma, si puede dejar de compartir la pantalla. Así puedo continuar compartiendo el resto de la documentación. Bien. Este es otro documento, es otra factura que incluye varios servicios. Fíjense ustedes que dice servicio a la carga, honorarios del despachante de aduana, honorarios vinculados o gastos vinculados con el trámite, la estiva de la máquina, flete, ¿sí?, de Puerto Madryn a Esquel,
honorarios, ¿sí? Un montón de conceptos que el estudio aduanero, que es el que ustedes, la empresa que ustedes contrataron para que se ocupe de realizar todos los trámites de importación, les factura, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer acá es analizar si todos estos costos son necesarios o si ustedes encuentran alguno que no lo sea. Si hay alguno que no es un costo necesario, bueno, deberíamos consignarlo en esa columna que reservamos para los costos no activables, ¿sí? En general, si ustedes observan, parece ser que o nada nos advierte de que estemos frente a algún concepto que no sea activable, ¿sí? Entonces, estos 136.648,11 deberíamos incorporarlos. Podemos detallar en nuestro papel de trabajo cada uno de estos conceptos, que nos llevaría mucho tiempo y no nos agregaría mucho digamos, en esta tarea que estamos haciendo ahora, que es la revisión del papel de trabajo. Yo les recomiendo que detallen todo, pero ahora lo que vamos a hacer es incorporarlos en el papel de trabajo norma, indicando el número de la factura, factura B, la fecha y este total, ¿sí? Voy a dejar de compartir, así puede... La fecha es puede 21 del 5, ¿no? O 21 del 6. 21 de mayo del 2021. Ah, entonces está bien, lo puse bien. Bueno, No estamos viendo el archivo. ahí. No vemos, Norma, el archivo. Compartir. Ahí está. Ahora sí. Sí. Le pido que maximice, si puede ser, porque vemos una fracción de la ¿Ahora? pantalla. Sí, ahí está. Bueno, nosotros ¿qué tendríamos? Y eso sería un costo en pesos. Sí, la idea es por ahí que ustedes... ¿Cómo? Sí, es un costo en pesos. Entonces, ¿qué pondrían? Yo repetiría la fórmula y como les decía, en moneda pongo pesos y en tipo de cambio pongo 1, ¿sí? Entonces, directamente Ah, queda en el cuadro. Eso que Norma puso en una sola línea, ustedes lo pueden desagregar, ¿sí? Y pueden incorporar tantas líneas como aparecían en la factura, detallando los costos de SENASA, servicios de carga en el puerto, ¿sí? La estiva, el flete, los honorarios, ¿sí? Todos esos conceptos que estaban detallados en la factura. Lo único que tiene que hacer ahí es desplazar la fórmula que está arriba, Norma, ¿no? Y ahora está activando la multa. Nosotros habíamos considerado que esos 190.837 no eran un costo necesario. Si usted lo repite en los dos, está duplicando y lo considera como un costo activable y como un costo no activable. Sí, perfecto. Ahora sí. Bien, ahora voy a compartir, si me permite, Norma, otro documento. Así que le pido, por favor, exacto. Acá tenemos otro comprobante por 46.500 pesos. La descripción dice agencia marítima, ¿sí? Este es un costo que nos traslada el estudio y tendrá que ver con algún servicio prestado en el traslado de la máquina, ¿sí? Son 46.500 pesos. Entiendo costos necesarios que vamos a cargar, pero
lo que voy a aprovechar a hacer es compartir, además de esta factura 20, la factura 21, ¿sí? No sé si la están viendo, factura 21. En este caso dice flete nacional de Esquel a Cerro La Hoya, 4.598 pesos, ¿sí? Es otro costo que deberíamos tener en cuenta. Y por último, tenemos una nota de crédito que nos enviaron. ¿La están viendo? La nota de crédito del 30 de mayo que dice, nos emitieron una nota de crédito por 46.500 pesos, dice nota de crédito a ser aplicada a la factura, ¿sí? Evidentemente, había un error de facturación y ese cargo que nos trasladó el estudio aduanero Sociedad Anónima por 46.500 pesos fue anulado mediante esta nota de crédito. ¿Cómo reflejamos todo eso en nuestro papel de trabajo? Ahora sí, Norma, le pido que comparta su pantalla, el archivo de Excel, y nos digan ustedes de qué forma cargamos todos esos ítems que nos facturaron. Recuerden que el concepto facturado el 22 de mayo que decía agencia marítima, aparentemente no correspondía y por ese motivo el cargo fue anulado mediante la emisión de una nota de crédito. Todo eso nosotros lo vamos a reflejar en nuestro papel de trabajo. En los Por un papeles de lado, trabajo tendríamos que poner bien, la factura y la nota de crédito. ¿Qué ocurre con la nota de crédito? sí. Yo les dije que anuló, ¿sí? Y está vinculada con la Tendríamos que factura. restarlo. Bien, entonces tendríamos que indicarle un signo adelante, Negativo. menos, ¿sí? Menos 45.500, de esa forma neutralizamos ese cargo. Son 46.500, profe. Sí, 46.500. Habría que... Norma, no sé, ¿está escuchando? 46.500 serían, ¿sí? El cargo. Tanto de la factura como de la nota de crédito, 46.500 pesos. Sí. La nota de crédito también. Bien. Y queda... Y habría que agregar la factura 21. Perfecto, entonces deberíamos... 4.598 pesos. Eso se incorpora al valor del bien. Bien, bueno, habría que indicar la moneda, ¿sí? El tipo de cambio, pero bueno, no importa, lo importante es ahí terminar de cargar los valores. Falta un solo ítem que es el flete nacional, ¿sí? Que era de 4.598 pesos. 4.500 y 98. 98. Bueno, eso dijimos que es un eso sería costo parte del costo, ¿sí? necesario, sí, bien. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ahí estaría, ¿cierto? Bien. ¿Nos queda algún otro documento por revisar? ¿Algún otro elemento a considerar que no tuvimos en cuenta, que se nos haya pasado por alto? Parece que Creo usamos que toda no. la documentación que nos aportaron. Entonces, ¿qué harían ustedes ahora? Hay que sumar todos los costos necesarios para poder encontrar el valor de incorporación de Bueno, la vamos a maquinaria. totalizar, sí, vamos a totalizar. Ahí lo que hizo Norma fue
sumó la columna G, los elementos de la columna G. Lo que faltaría ahora es, además de eso, totalizar los de la columna H, ¿no? En general, todas esas fórmulas es útil que abarquen desde el primer ítem, ¿sí? Desde la fila 11, porque si uno modifica algo o incorpora algo, no terminaría, si uno incorpora algo en la fila 12, no termina siendo totalizado, ¿sí? Por eso, en general, lo que se hace es, se suma, se incorpora la fórmula que abarque todo el rango de datos. Y esa, al copiarla en la columna H, directamente replica el mismo rango de suma, ¿no? Pero bueno, en este caso no va a haber diferencias. Profe, Sí, tengo una duda. En lo de la factura de los 46.500, ¿no tendríamos que primero como que ponerlo en el costo, en costos activables y después de ahí mismo se resta? sí, ¿O por qué lo podrían pusimos? haberlo. El efecto es neutro, ¿sí? Porque se suma y se resta por el mismo Claro, valor. sí, no. Al ser un error, nosotros interpretamos que no se trataba inicialmente de un costo activable y que fue anulado con la emisión posterior de la nota de crédito, ¿sí? Así que, de todas formas, si lo indicabas en la columna G, tampoco tenía incidencia, ¿sí? Bueno, entonces nosotros ahí totalizamos, generalmente ponemos en la última columna total, ¿sí? O valor de incorporación del pisanieve, 29.121.521,11. Esa es la primera, digamos, tarea que nos encomendaron, vinculada con la incorporación de esta máquina, ¿sí? De este bien de uso. Pero además nos está pidiendo que en este papel de trabajo nosotros mostremos, ¿sí? Cuáles serían los asientos contables que tendríamos que registrar en cada momento, ¿sí? Entonces es importante acá ver, bueno, cuál fue, digamos, el proceso. Hay una fecha en la que nosotros deberíamos registrar la incorporación de la máquina como un bien que se encuentra en curso o en proceso de importación, ¿sí? Que denote que la ubicación física de esa máquina está en el exterior. Norma después, si quiere, le puede dar otro formato, no se preocupe por eso. Lo importante es tener una columna para fecha, una columna para descripción, donde aparezca el nombre de la partida o de la cuenta, y dos columnas adicionales para indicar debe y haber, ¿sí? Esas serían, digamos, con 3 columnas nosotros podemos resolver ya nuestra registración. Entonces, el primer asiento que ustedes deberían registrar, ¿sí? El 29 de mayo, debería ser por la suma de esos dos primeros ítems, ¿no? Esos 17.670.000 y el 1.869.600 pesos, ¿sí? ¿Qué partidas o qué cuentas utilizarían en esa registración? ¿Qué debitarían? Maquinarias en el exterior en curso de importación. Bueno, puede ser maquinarias adquiridas en el exterior o maquinarias en proceso de importación o en curso de importación. Sí, bien. ¿Y qué acreditaríamos? Nosotros adquirimos la moneda extranjera y lo abonamos, ¿sí? Empleando siempre una cuenta que tiene la entidad disponible en el banco del Chubut.
el 10 de mayo, esa maquinaria arriba a la República Argentina, ¿sí? Se liquidan todas las tasas e impuestos que debe tributar y se le da el despacho a plaza. En ese momento, nosotros deberíamos registrar los costos vinculados con esa situación, ¿no? Daríamos de baja maquinarias en el exterior en curso de importación y pondríamos maquinarias adquiridas en el exterior. Sí, ahora Y bien, aparte, esa máquina pues, todavía se encuentra en tránsito, ¿sí? No arribó al lugar de destino, que es el centro ubicado en La Hoya, ¿sí? Por lo tanto, deberían indicar que se encuentra en tránsito. ¿Mm? Sigue con el mismo nombre en curso de importación, en tránsito, Sí, o podrían en usar maquinarias en tránsito. en curso de importación, deberíamos nosotros activar si todos los costos que están vinculados con la importación de esa maquinaria, que ustedes lo tienen determinado y ya convertido a moneda nacional. Sí, les decía que esa máquina adquirida en el exterior se encuentra en tránsito, ¿sí? Dijimos que debemos activar todos los costos vinculados con la importación, todo lo que nosotros detallamos como derechos de importación, aranceles, ¿sí? Estadía, ¿sí? Todo eso forma parte del costo, dijimos. Entonces deberíamos registrar en un asiento lo que activamos, ¿sí? Acá. Y lo que no activamos. Bueno, los El 21 de 136.648, sí, está bien, 136.648,11, esos eran todos costos activables, ¿sí? Así que eso habría que sumarlo al costo de incorporación. No sé qué está haciendo ahí Norma, porque está estoy, vinculando un saldo de origen por un valor. No, no, se me fue. lo único que tiene que hacer, ahí lo que hizo fue la imputación de un saldo, ¿sí? Si quiere, está bien, podemos tomarlo así. Ahora lo que debería hacer es emplear, ¿sí? esa cuenta en otro asiento en el que continúe cargando costos a esta maquinaria que adquirió en el exterior, pero que se encuentra en tránsito. Por lo tanto, lo que habría que hacer es debitar en otro asiento. Sabe que usted puede copiar, si quiere, todo ese asiento lo Sí, puede ahí. copiar, copia todo con los nombres de las cuentas, la fecha y demás, y después edita, cambia el nombre. Eso es algo muy práctico que nos da la posibilidad de usar el Excel, es la posibilidad de copiar, ¿sí? Todo, inclusive hasta Ahí está.
lo que tenía con fecha, ¿no? Pero está bien. Entonces, ahora lo que debemos hacer es activar todos esos otros costos que afrontamos, eran todos en pesos, eran 136.000 pesos, Sí, ahí voy. que deberían sumarse, ¿sí? Por ejemplo, este iría acá. No, Igual. el asiento, no, Norman, el asiento de abajo, ahí lo único que hace usted es reimputar. Pasó de maquinaria en curso de importación, ¿sí? Una vez que a maquinaria, Acá. sí. Son 136.648,11. Además, ¿qué deberíamos hacer? Registrar todos los costos, como les decía, vinculados con la nacionalización de esa mercadería, ¿sí? Perdón, de Profe, esa la maquinaria. cuenta que va en el haber no sería banco. Sí, exacto, Acá. porque eso se pagó. Vamos a suponer que todo se paga con alguna cuenta, ¿sí? Que tenemos abierta en el Banco del Chubut. Esa cuenta es en pesos, ¿sí? Bien. Necesitamos registrar también estos costos que tienen que ver con, les decía, la nacionalización, ¿sí? Norma, ahí no tiene que cambiar nada, no sé qué quiere cambiar. Eso está. Lo que debería Continúo. hacer es que No. debería copiar un asiento completo, ¿sí? Para registrar lo que ocurrió en junio del 2021, el 11 de junio, que tiene que ver con todos estos costos que afrontamos para Acá. lograr el despacho a plaza, ¿sí? De ese, Con todos estos. ¿Sí? Bueno. claro, todo lo que sea activable, bueno, lo podemos poner en estas máquinas en tránsito. Ahí va a tener que armar una fórmula, ¿sí? Suma. Una fórmula que sume. Usted puede indicar suma y marcar el rango de celdas que quiere que sume la fórmula. Esa es una forma más práctica que ir A ver, sumando ítem por ítem. hago acá. Puede poner directamente, Acá. no, directamente lo que tiene que hacer es poner igual o más suma, la palabra, abre paréntesis, marca el rango y cierra paréntesis. Eso es, digamos, la forma de Sí, tipear. Puede no recurrir me si acuerdo quiere. bien. ¿Cómo? Que no me acuerdo bien. Suma. La palabra suma tiene que indicar adelante porque siempre uno tiene que especificar qué función del Excel va a emplear, ¿sí? En este caso, la función suma se Igual llama de esa suma. forma. Sí, suma, exacto. Igual suma porque su programa está instalado en español, ¿sí? Y ahora Bien, voy acá. exacto. Marca el rango, marca todo el rango de filas que quiere sumar, cierra paréntesis y le da Enter y ya está. Ahí está. Buenísimo. Bueno. Por un lado tenemos esos gastos, pero recuerden que ese día esos no fueron los Tenemos únicos la multa. costos que ustedes debieron afrontar, ¿sí? Había ahí un elemento que consideramos que no era un costo necesario, pero que también Una multa. debió ser Tenemos que pagar. abonado, ¿sí? En esa fecha por la empresa, en este caso por el organismo. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Multas a pagar. Multas. Deberíamos incluir en ese mismo asiento, si quieren, o en otro, está bien, no hay problema, una cuenta de resultado, bien, por el monto que se abonó, que es de 190.837 pesos. Este banco también use, copie y pegue, es lo más sencillo que tenemos nosotros para hacer. Ahí está. ¿Y esta cuenta qué sería? ¿Multa? Ah, Sí, no importa. Lo importante, más allá de la denominación, que cada uno de ustedes verá cuál es la denominación que le gusta más, es que la naturaleza de la cuenta es ser de resultado. ¿Mm? Una cuenta de resultado.
Bien. Entonces ahí deberíamos registrar ese resultado. ¿Sí? En cuanto a documentación respaldatoria, también hay dos elementos que nosotros deberíamos registrar, que no los registramos acá, pero bueno, cada uno después agregue, es simplemente para no perder el tiempo, es la factura y la nota de crédito, ¿sí? El 22 de mayo deberíamos haber registrado dos esa nota de cosas. crédito, ¿sí? Como un pasivo de la entidad, porque bueno, nos emitieron y nos Estas hicieron dos. llegar ese cargo, que luego resultó, ¿sí?, ser erróneo, ¿no? Entonces deberían registrar los dos, la factura y la nota de crédito. En lo que tiene que ver con la incorporación de nuestro bien de uso, no hace ninguna diferencia, ¿sí? Pero deberían registrarlo también porque son dos documentos que fueron emitidos a nombre del organismo, ¿no? Sí me interesa que registren el costo del flete, ¿sí? Que era el último que quedaba pendiente, que es el traslado de la maquinaria hasta, ¿sí?, el lugar donde va a ser empleado, ¿sí?, que es el Cerro La Hoya. Bueno, entonces ahí lo que deberían hacer es registrar un asiento más. ¿Serían dos o no? En este Porque caso, en una iría, sí, pero no iría el importa. costo. Eso déjelo, después ustedes lo registran. Registre solo el asiento que tiene que ver con el costo que es activable, que tiene que ver con el flete, el traslado de la maquinaria desde el puerto, ¿sí?, de destino, que fue el puerto de Madryn, hasta el lugar de destino final de esa máquina, que fue La Hoya, que eran 4.598 pesos que debería cargar al costo de incorporación, ¿sí? Es un costo necesario para poner el bien en condiciones de ser usado, ¿sí? Parte de los costos necesarios, según nuestras normas. Con El flete, fecha, el traslado. ¿con qué fecha sería esta? 30 de junio. 30 de junio tenemos que cargar esos costos. Podría copiar también algún asiento, si quiere, de los que ya tiene armados. Siempre uno va a elegir el asiento que menos debe modificar. Si tiene el nombre de alguna cuenta que va a usar en este asiento, bueno, es un candidato de asiento a ser copiado para minimizar todo el trabajo de tipeo. Pero Ahí lo ya que no tiene que sería hacer maquinaria en tránsito, ¿o sí? es maquinaria en tránsito hasta que llega a su destino, ¿no? Entonces puede cargar esos costos a esa partida, ¿sí?, que son los 4.598, y luego, ¿sí?, una vez que esa máquina está en destino, si no requiere, ¿sí?, ninguna tarea de instalación, como es este caso, directamente reimputa el saldo de esa cuenta a la cuenta maquinaria, ¿sí? Eran 4.598, perdón, 4.598. Entonces debería mayorizar ahora 4.598. No. Cárguelo a mano, Norma, así lo hacemos más rápido. 4.598. Bueno, ahí ya tenemos todos los costos activados. Lo que restaría hacer es mayorizar, ¿sí? Tendríamos que mayorizar todos los movimientos de las cuentas. El que me interesa en este momento es el de máquina en curso de importación. Sí, lo que le pido simplemente es que sume todos los movimientos deudores y acreedores de la cuenta
máquina adquirida en el exterior en tránsito, ¿sí? Como para, ponga saldo, ustedes cuando armen el papel de trabajo, armen el mayor como corresponde, ¿no? Recuerden siempre que en el libro mayor van a tener cada cuenta y en cada cuenta identifican fecha de inscripción donde van a individualizar la leyenda y debe y haber, van a trasladar los movimientos y el saldo, ¿sí? En este caso lo importante, ¿sí?, es el saldo. Entonces directamente sume, ¿sí? De la cuenta, la única cuenta que nos interesa, obviamente, esa que llamó máquina en curso de importación quedó saldada. Aquella que tiene saldo es máquina adquirida en el exterior en tránsito, ¿sí? Esa máquina que está en tránsito sí tiene movimientos de deudores y acreedores. El primer movimiento de deudor está en el asiento número 2, ¿sí? Por 19.539.000 pesos. Luego tiene otro movimiento deudor en el asiento número 3, ¿sí? Lo que puedo hacer ahora sí es poner más, ¿sí?, el signo más o el igual, y vayas marcando las celdas, pero ese no sería el primer movimiento, en realidad sería el que está en el debe, ¿no? En ese asiento no es el movimiento acreedor, sino el deudor, el que alimenta, exacto. Ahora sí, a eso le suma los 136.000 de más, exacto, bien, le tiene que sumar esos 9 millones, le tiene que sumar el flete, si mal no recuerdo, que está un poco más abajo. El flete, bien. Ahí está, esos son todos los movimientos. Y ahora lo que debería ser, creo que no nos olvidamos ninguno. Debería ser, igual me parece bajo el importe. Sí, nos olvidamos el de 9 millones, ¿no? ¿Le faltó sumar los 9 millones? Sí. Modifique esa fórmula, la que está en la celda K31, Norma, y agréguele un movimiento que no mayorizó, que es el de 9 millones, que pasamos por alto. En la celda K31, ¿sí? K30, perdón, K30. Ahí insertó usted una K30, ahí. Súmele una celda más, porque eran 4 movimientos. Súmele una que está un poquito más abajo, en los asientos que están más abajo, hay 9.440.675. También es un débito que recibió esa cuenta. No, el débito. Pero bueno, es lo mismo en este caso porque hay una sola partida en ese asiento, ¿no? Pero bueno, debería ser el débito. No está editando la celda Norma ahora. Eso. F2. Con F2 o doble clic sobre la celda. Ahí suma los 9 millones. Suma los 9 millones. Doble clic, a ver, Norma. Si no, no va a editar la fórmula. Para editar una fórmula tiene dos opciones. Una, a ver, F2 o F4, o bien doble clic, sí. A ese súmele al final, si quiere, eso, más la celda esa. Ahora sí del Enter, perfecto. 29.121.000. Sí, ahora creo que tenemos todos los movimientos de la partida. Lo que tendríamos que hacer ahora es reimputar el saldo, ¿no?, de esa cuenta. Entonces nos faltaría cargar un asiento, ¿sí? Maquinarias, o máquina pisanieves, si ustedes trabajan con cuentas un poco más detalladas. Maquinarias a maquinarias adquiridas en el exterior en tránsito. Lo que debemos hacer acá es indicar que la máquina ya está en condiciones de ser usada, ¿sí? No se encuentra en tránsito. En este caso particular, les decía, la máquina no tiene costos de puesta en marcha, ¿sí? Si existiera alguno, también tendríamos que ver, bueno, si son o no necesarios, y los que sean necesarios, activarlos. Bueno, el valor por el que debemos activarlo es el total.
ese que resulta de la mayorización que hizo ahí, ¿no? No sé por qué veo todos los asientos con una sola columna. Como que me falta un... No sé si los borró. Se O lo, ocultó la lo columna. ocultó, Norma, sí. Sí, la columna Parece D. que ocultó una. María, ¿le querés decir cómo desocultar la columna? Posicionate en la columna, Norma, arriba del todo, acá en la C, en la columna C, y correte para el costadito hacia la derecha, así, iluminando la columna completa, hacia la derecha, como si estuviese la D, la E. Desplazá el cursor, Norma, hacia la derecha. Claro, Correlo. desplazándote, Correlo iluminando así, sin la soltarlo. columna como estás haciendo. Ahí te la ensanchó. ¿No? Ah, y si no, dale para atrás, que seguramente se ocultó ahora, hace poquito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se ocultó? Ahí está. Ahí apareció. Ahí está, ahí está. Ahí Bien. apareció. Ay, ahí te la volvió a ocultar. Nah. Ahí, ahí. Más o igual, Norma. Y marque la celda. Claro, ahí Ahí está. está. Enter. Perfecto. Listo. Bien. Ahora lo mismo. Bien. Eso es lo que nosotros pedíamos que ustedes propongan, ¿no? Un papel de trabajo donde se detalla el costo de incorporación, que indiquen cuáles son costos activables y cuáles no, que conviertan, en el caso de corresponder, la moneda extranjera al cambio, al tipo de cambio del momento de cada una de esas operaciones, y que registren contablemente en asientos. Las cuentas, sí, contables que usaron pueden diferir, por supuesto, de acuerdo a la denominación que cada uno considere más adecuada. Y en la registración, bueno, deberían quedar plasmados todos los comprobantes que recibieron, ¿sí? Nosotros, por una cuestión de tiempo y para facilitar un poco la tarea, omitimos registrar un par de comprobantes que no tenían incidencia en el costo final, ¿sí? Pero ustedes deberían registrar. Esa era la tarea que ustedes Profe, tenían. ¿cómo Sí. se registraría la nota de crédito? Porque cuando, o sea, cuando nos dan la factura, yo lo registré como maquinarias adquiridas en el exterior en curso de importación a banco cuenta corriente porque se supone que se pagaba en pesos. Pero Bueno, después acredito la misma cuenta, la de maquinarias, para no, o sea, para sí. no sumarle valor que no corresponde. Pero ¿qué cuenta debitaría? La contrapartida, si Las vos lo tipas. abonaste, tendrías que reconocer un crédito, ¿sí? Hasta tanto te reintegren el importe, ¿sí? O se aplique a otra, al pago de otra factura. Yo lo tengo registrado como acreedores, por lo tanto, como que no se había abonado la factura. No sé si decía en particular algo esa factura, si se había abonado o no. No decía nada. Dice en cuenta corriente. Fíjense que la condición Ah, en la factura, Norma, ¿me 60 permite días. compartir? Es, Bueno, dejo de compartir. Sí. gracias. Gracias, Norma. Lo que sí Bueno, le pido es que comparta el archivo por el chat. sí, Lo puede subir. ¿Sabe cómo hacerlo? Lo puede no. añadir al chat. En Ah, la bueno, parte derecha, ¿sí? Del sí, chat, ahí busco. abajo usted tiene varios iconos. Uno que dice format, que es para definir el tipo de letra, si quiere negrita o subrayado y demás, el tamaño de la letra para escribir. A la derecha tiene la posibilidad de compartir una impresión de pantalla, y a continuación la tercera opción o imagen dice file, que es archivo, ¿sí? Ahí puede subir
el archivo desde su Dice mostrar. computadora o desde cualquier lugar donde lo tenga alojado. Si lo tiene en la nube, Ah, pero estimo que usted guardó esa planilla de Excel, la guardó en algún directorio de su máquina. Si la guardó en el escritorio, bueno, tendría que buscar la ruta de acceso a ese archivo, ¿sí? Marcar el archivo y poner compartir, subir. Entonces ahí lo comparte con todos. ¿Qué les decía? Iba a compartir con ustedes la factura. Por eso es importante que ustedes, toda la Sí, profe, ahí documentación me que di, damos, ahí me di cuenta de lo que decía y ya pude hacer el asiento. bárbaro. Toda la documentación que nosotros les damos la tienen que analizar detenidamente. Por eso les entregamos todo el material para que lo resuelvan en su casa, ¿sí? Con tiempo, revisando todo lo que se entrega. En este caso, nosotros pasamos por alto la registración, por eso no nos detuvimos y nos dimos cuenta de cómo había que registrarla. Pero sí, ¿se entendió? ¿Alguna duda más sobre el caso? ¿Se entendió, profe? Bueno, les recalco lo siguiente, estas son actividades que tienen que hacer ustedes, ¿sí? No es que son actividades que tenemos que resolver nosotros y tampoco son actividades que tenemos que resolver en clase, ¿sí? La idea de las clases es para revisar la solución que ustedes le dieron a la situación y si queda alguna duda, bueno, trabajar sobre las dudas, ¿sí? Así que esperamos que el próximo caso, la próxima actividad de formación, la modalidad sea distinta, que ustedes compartan su solución y nosotros con sus compañeros ver las soluciones a las que ustedes arribaron, ¿sí? Bueno, María del Carmen, ¿querés decir algo? No, Tenemos una. Bruno, nada más de mi parte. Bueno, bien, entonces, si nadie más tiene consultas sobre el caso, finalizaríamos la clase ahora, si ustedes tienen el tiempo suficiente como para acudir al cursado de las materias que tienen a continuación. Profe, mañana seguimos con pasivos. Sí, mañana retoman las guías. Mañana tendrían que ver pasivos contingentes. No, mañana terminamos pasivos hasta mañana ¿no? Y entonces. el miércoles les Ah, da pasivos contingentes Gabriel. bien, perfecto. Bien. Bueno, ¿algo más? Bueno, Por mi Bueno, me despido hasta mañana. entonces, gracias por haberse conectado. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao a todos, nos vemos. Chao. Chao.